intercambio. Ajá. María Luisa, por ejemplo, que seguramente está par. Nachita par una bella poesia Nino Costa, che si chiama Raza Nostrana. E che mi ricordo che tutte le volte che leggo questa poesia andem proprio la pelle d'oca, sono emozionata fino al cuore. Allora anche comincio con due cite strofe che adesso parei. Drite sincer, cosa che sono as mio. Teste quadre, puls ferm e fidix san. A parlo poc, ma san cosa che Dio. Vele camarcho adasi, avan lontan. Fíjense la descripción del piemontés. ¿Quién no se reconoce en estas pocas palabras tan profundas? Drit es sincer, derechos, sinceros. Cosa que son, as mío. Lo que son, eso parecen. O sea, no hay doblez. Teste cuadre, puls ferm e fidix san. Teste cuadre lo dice en dos sentidos. Por nuestra contextura física, porque el piemontés en general tiene una cabeza grande, y además por lo que significa en cuanto a carácter. Decirle a una persona testa cuadra en piemontés es decirle que tiene cabeza dura, que es testarudo, y así somos los piemonteses. Puls ferm, pulso firme, e fidix san, hígado sano. O sea, no es una persona que tiene grandes vicios. Sí, lo vamos a encontrar varias veces en distintas poesías. Le gusta tomar su copa de vino. Por eso Gianduia está representado con la duia, porque el piemontés y el vino son casi una unidad. A parlo poc, otra cosa muy cierta, no hablamos si no es más que necesario. No somos charlatanes, conversadores. Es muy raro encontrar un piemontés así, muy verborrágico. Ma a san cosa digo. ¿Saben lo que dicen? Hablan poco, pero cuando hablan hay que escucharlos. Pele camarcho adasi, van lontan. Si bien caminan despacio, van muy lejos. No tiene nada que ver esta primera estrofa con lo que hoy vamos a tratar, pero nos pareció estupendo porque después les dimos como ficha de cultura toda la poesía. Nos pareció estupendo poder empezar esta clase con esta descripción de los piemonteses, que creo que nos identificamos muchísimo en distintos aspectos con estas palabras. Y ahora sí, vamos a entrar al tema de la clase de hoy, que son los oficios. Y me esté. Ahora sí, entramos al aprendizaje. Saraye, Muradur, Sterniguín, Mineur e Campañín, Sarón e Fre. Saipias gargarizé quaibuta bin, y en un cabaña al nas per trabajé. Acá tenemos otra vez. Acá tenemos los oficios que ya los vamos a ver. Saraye, cerrajero. Muradur, albañil. Sterniguín sería el que es un oficio perdido, como tantos otros que vamos a ver, el que trabaja con los adoquines. Mineur, minero. Campañín. Sarún, Efré. Bueno, todas esas cosas las vamos a ver ahora. Si le gusta gargarizar alguna botella de vino, no hay nadie que moja la nariz para trabajar. O sea, nadie se echa atrás para trabajar. En la ficha de cultura que van a encontrar atrás está toda la poesía de Nino Costa. Tómenla como trabajo para leerla, para analizarla, para ver qué entienden, para trabajar con el diccionario, porque es una muy linda descripción. Es difícil, para ustedes todavía es difícil, para los que recién empiezan, pero bueno, aunque sea darle una leída y aunque no entiendan mucho, así marchamos. ¿Está la traducción? Sí, por supuesto, y está la traducción. Bueno,
Ahora pasamos, tengo mi corrector acá al lado, porque mi marido presenta todas las clases, pero no se deja ver. Así que cuando ustedes ven que yo miro para la derecha, es porque tengo un corrector o un sugeridor. Es el alumno invisible, ¿eh? Es El pícaro. alumno invisible. Pícaro. La pareja, queremos conocerlo. Pero estudia y bien que estudia. Bueno, Chali, vamos con Imesté. Imesté Pinta, kuma con... Asuni trabalho Dai. con le mam. Asamprando a fe e disfe. Miren qué lindo está eso. Se aprenden haciendo y deshaciendo, ¿eh? Porque se hacen con las manos. Qué mejor manera. Relacionémoslo con el hoy, con el presente. Los oficios son todos aquellos trabajos que se aprenden con las manos. Es tan importante esto. Para siempre, siempre, en todo momento de la vida. Algunos más y otros menos. Asamprendo a fe e disfe. Haciendo y deshaciendo. Fe e disfe zampara al mesté. Eso es un dicho que siempre se escucha en el Piemonte. Haciendo y deshaciendo se aprende el oficio. A fe e disfe zampara al mesté. Entonces, decimos que en eso pesa la experiencia, la práctica. Y lamentablemente, ahora vamos a entrar un poco en eso, muchos de esos oficios tradicionales del Piemonte han desaparecido. Por ejemplo, Chali. Por ejemplo, sí, como dice Laura, ayer tanti mesté che aie papina, ante il tempo una volta as facio delle robe che adesso as fan papì. Per esempio, parleremo dei cavier, que son los compradores de cabellos. Una cosa que a lo mejor alguno lo sintió, estamos hablando siempre del Piemonte, ¿no? Y cavier da la Balmaira a Catabo y Cabey. Generalmente los oficios tenían sectorizado, por ejemplo, en este caso los caballeros se dice de la Balmaira, porque venían de ahí, justamente, ¿no? Después había otros que eran de otros sectores, como ya vamos a ver más adelante. Justamente ahí en la Balmaira está el museo de los compradores de cabello. Está vinculado a ellos, obviamente, cuenta su historia. Este tema de los recolectores de cabello duró más de un siglo, entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX. Los cavier salían de Elba, de ese lugar chiquito ahí en el Piemonte, a principios de otoño. Cuando se terminaban las tareas en el campo, salían de su lugar, viajaban a Lombardía, al Véneto, al Friuli, y trataban de convencer a las mujeres y a las niñas de que les vendieran sus cabellos por unos pocos pesos, ¿no? Los cambiaban capaz por un trozo de tela o por una bufanda. Después traían todos esos cabellos a los talleres familiares, los peinaban, dividían el cabello según el color, el largo y la finura, y cuando terminaban los trenzaban y los enviaban a los mayoristas que hacían las preciosas pelucas, esas que usaban los señores y las damas de la aristocracia. Se ven cuando uno ve los personajes del Piemonte de aquella época y que vemos esas pelucas enruladas, no era pelo de ellos, eran las pelucas que se hacían con estos cabellos, ¿no, Laura? Sí, totalmente. Yo tengo una experiencia muy, muy directa en esto, porque lo viví en mi familia. Ustedes no se olviden que fines del siglo XIX, principios del XX, el Piemonte vivía una situación de pobreza extraordinaria.
Pero fíjense que a través de lo que vayamos viendo hoy durante toda la clase, pobreza no quiere decir miseria y abandono, todo lo contrario. Precisamente para superar esa pobreza, el piemontés tiene ingenio, el italiano en general tiene ingenio, tiene ganas, pone todo su esfuerzo. Entonces, hay que agregar a la gran pobreza que había por toda la situación económica que había en Italia en ese momento, todas las guerras que se sucedían, hay que agregar a eso que justamente por las guerras los hombres tenían que estar en el frente o eran convocados para hacer el servicio militar fuera del lugar donde estaban. Y las mujeres vivían una extrema pobreza y tenían que ver cómo sobrevivir. Entonces, esto de la venta de cabellos era una forma para redondear mínimamente un presupuesto para las necesidades básicas. Les digo que lo viví en carne propia porque mi abuela, que murió muy joven por otro lado, alrededor de 1915 murió ella, todos los años cuidaba sus cabellos, tenía una cabellera maravillosa que se puede ver en las fotos que nos han quedado, y se la cuidaba mucho y la trenzaba, cosa que en la fecha que ellos ya sabían que iban a llegar Icavié, esa trenza estuviera perfecta para cortarla y poderla vender. Y siempre cuenta mi mamá que ella recibía los poquitos, miserables regalos de Navidad que se recibían en esa fecha porque la mamá de ella podía vender el cabello. Entonces le compraba, aunque sea unos dulces, ¿saben lo que les compraban a veces? Unas mandarinas, porque las mandarinas en el Piemonte son un artículo de lujo, porque hace mucho frío, no se cultivan las mandarinas. Entonces comer una mandarina, comer una banana, es como comer en un artículo de lujo. Y vendía toda una cabellera cuidada durante un año para poder comprarle a sus 2 hijos un pequeño presente para la Navidad. Así que detrás de esa venta, de esos cavier, que solucionaban un problema muy grande de la alta clase social, hay todas unas historias que si las contáramos realmente nos encontraríamos con una situación muy diferente a la que estamos viviendo ahora. Por eso yo siempre digo, pobreza no es miseria. La pobreza es falta de recursos materiales, pero la miseria es la falta de recursos materiales sumada al deseo de no conseguir nada, al abandono, a la desidia, a la falta de cuidado. La pobreza fue enorme siempre, pero ustedes miran las fotos del Piemonte, las que nos han podido llegar en esa época, escuchan los relatos, leen, y detrás de esa pobreza siempre está el estímulo y el empuje de salir de ella, solos, con ganas, con esfuerzo, con lo que había a mano, pero la cuestión era salir. Y ese también es un mensaje muy importante. Por eso aprender la lengua es también aprender valores que nos pertenecen. Bueno, el que tenga la oportunidad de viajar al Piemonte, a Elba, y llegar hasta el museo va a encontrar ahí fotos de época, las herramientas que se usaban para este oficio y testimonios recogidos directamente de los cavier, ¿no? Las joyas, los encajes, las bufandas que se usaban para persuadir a las mujeres el trueque del cabello por esos premios. Y también en el museo se puede ver un video de El Camino del Cabello, interesante. Yo en la investigación vi un comentario de una señora, parecido al que contó Laura, que decía, recuerdo que mi madre me hizo una trenza larga y luego la cortó para vendérsela a los compradores de cabellos que hacían pelucas. A cambio del pelo le dieron una muñeca de yeso, muy fea, dice ella, pero maravillosa en esos días. Hablaba del año 1946, así que es para ambientarnos, ¿no?, en la época. El cabello cortado era una prueba de pobreza que se enmascaraba con los mismos pañuelos que el comprador entregaba a cambio. Bueno, una historia triste. Yo creo que muchos de estos mesté
tienen que ver con la pobreza y el ingenio, como dijo Laura, ¿no? Después, otro de los mesté es el del poulailler, el vendedor de pollos. El Mercat de la Poulailla, se llama parell. El Mercat de la Poulailla era frecuentar surtout de le fumne, perché ahí era lur e giù coi che han levavo y animai et curt. Dice que el mercado de la Poulailla, de las aves, era frecuentado más que nada de las mujeres y de los jóvenes, porque ellos eran los que criaban los animales como el conejo, los pollos, entonces con eso llegaban al mercado a vender sus productos. Nom da Chivas, Chivas sale un... Sí. No, dale. Chivas sale un post dal Piemunt, na mis alia la contame che quan che all'era masnà, il mercola la mattin, assieme a sua mare, acciappavo il curiera e andassi al mercato Chivas a vendere dei pulastrin, i capun, i biru, i cuni, dei eu, delle agne, delle galline, a seconda stagione una bestia diversa, no? E con quel sul di lì sua madre faccia della spesa per tutta la semana. A quella piazza lì dove faccio il mercato la chiamavo la piazza dei porpollín. Dice este señor de Chivas, cuenta que los miércoles a la mañana tomaba el colectivo junto a su mamá, iban al mercado, a hacer el mercado, ¿no? Vendían pollos, pollitos, capún, son esos pollos que los engordan, capones, como los parrilleros, sí, capones, los capones, pavos, conejos, huevos, patos, gallinas, según la estación llevaban diferentes animales. Y con ese dinero su mamá compraba, hacía la spesa per tutta la semana. Y seguramente esa palabra que dice que al lugar donde se hacía la plaza, el mercado, la llamau la piazza dei porpollín. Che dove voi altri la sentì prima porpollín? Cosa cale el porpollín? Los piojos. Lorenzo. La pulga. ¿No es la pulga? La ita. El piojo de la gallina es, ¿no? Lorenzo. La ita. El piojo de la gallina, la ita, lo mismo. La ita. Sí, yo me acuerdo porque antes en todas las casas había una capunera, un lugar donde se criaban los pollos, y cuando uno entraba ahí después te empezaba a picar por todos lados y ¡ey, porpollín! Era más o menos. Por eso la plaza, miren, el mercado se hacía en la plaza de porpollín. Altra gente dice que a partir de la matin bunura, ben prest, a 2 o 3 bot con el cabal, el cartón, per andar a fer el mercado. Bien temprano, a la mañana, el cabal, el cartón. El cartón es el carro, para ir al mercado. Y cuando el lugar era, donde se hacía el mercado, era más lejos, hacían como una escala en el camino, dormían a una noche y después llegaban. Dice, que le fere ayer piluntan a partido el di prima y a faciu stalaggi a dorme per la stra. Caibota, la fiesta, acompañaba a su madre a fer el mercado a partido et nei, en bicicletta, a faciu tanti chilometri con che il chaire la becana. Becana è un sinónimo de bicicleta. Ahí aprendimos una palabra nueva. Dice que las mujeres, las hijas, jovencitas, acompañaban a su mamá al mercado, salían de noche en bicicleta.
hacían cantidad de kilómetros solo con la luz de la bicicleta, el chair et la becana. Ma il poulailler arrivava a 5 ore la mattina più o meno e quando che la via basta andassia via. Quando che la via venduto tutto andassia a sua casa, un'altra volta, no? Tornava a casa sua. Tornava a casa sua. E aí na canzone de un gruppo che si chiama I Tre Lilu, magari qualcuno lo conosce, sai nen, una canzone che parla del mercato. E a lei è divertente, a me mi piace. Vuoi cantare un toquetín, Laura? Tesmia? Canta. Sono in buona mia cantare, ma... voi altri sapete già che mi sono un po' faccetola, no? Attacco, a disparare. Suma partì na mattina mi pare, partì per andare al mercato. Lumapia la cabala la stalla, ens la cabala poi suma montà. Ma proprio ans la via che passava da lì, l'ha detto, guarda che bella famiglia, sapore cabala la fanes finì. Lei die, papà, fu una brutta figura, papà, pudumanen andè. Mi calo giù la cabala, emna bado un po' capè. Mi calo giù la cabala, parei la gente el pinem parlé. Bueno, hasta acá mi actuación. Dice así. Partimos mi padre y yo a la mañana para ir al mercado. Agarramos la cabala, sería la yegua del establo, y nos montamos en la yegua. Pero en el camino había uno que pasaba de allí, por ahí, y les dijo, guarda que bella familia, sapura cabala la fanes finí. Miren qué linda familia. A esa yegua la van a matar, ¿no? Porque iban arriba los dos de la yegua. Entonces el hijo dice, la die, papá, y ahí el Tre Lilu, el grupo este, hace el ruidito del caballo, tuc, ¿no? Fue una bruta figura, o sea que están haciendo algo que no queda bien. Dice, no podemos seguir. Me bajo yo de la yegua y voy un poco a pie. Me bajo de la yegua, así la gente no puede hablar. Si lo buscan, pongan Tre Lilu, la cabala, y ellos la cantan bastante más lindo que yo. ¿Cómo está planteado esto? Le hicimos una ficha bastante formal como para que ustedes lean, trabajen, etcétera, pero hay una cantidad de cosas que son transmitidas verbalmente. Entonces, muy importante que Charlie, que trabajó sobre esto, las pase, las comunique. No hay nada escrito sobre esto, pero sí se lo vamos a pasar a posteriori, ¿eh? Así que van a tener como una ficha más de cultura. Sí, tienen que tener cuidado porque I Tre Lilu es un grupo de la zona de Lorenzo, del Elangue. Y él capaz que va a estar de acuerdo conmigo, seguro que il Languerel a parlo divers, ¿no? Entonces van a encontrar el texto de la cabala y van a decir, pero ¿qué dice acá? Es raro. Yo lo voy a tomar y lo voy a pasar a la grafía de Brandé para que lo entiendan bien, porque hasta el verbo haber es diferente en la parte de la langa, ¿no? Así que bueno. Sigamos con el poulailler, a Manco Poc. Dice que, por ejemplo, si una mujer era la poulaiera, Sofía era la fiat la poulaiera. Ineud et la poulaiera, perché un mestè hacía un título en la familia. Si tenías la suerte de ser la hija del que vendía el pollo, iba a ser la hija de la pollera y la familia de la pollera para toda la vida, ¿eh? Se transmitía de una generación a otra. Bueno, vamos a cambiar de... esto les quería contar, porque en Cabur, que la ciudad de Las Varillas está hermanada con Cabur, y en Cabur todavía ahora se hace
el mercado de las plumas, así le llaman ellos. El mercado Kabur Ampiume. Y es muy interesante, lo hacen en septiembre, y llega la gente que vende pajaritos y patos y palomas y de lo que se les ocurra que nunca han visto ahí en Kabur. Y hacen trueque, intercambian, no solo venden. Es muy, muy interesante. Yo la verdad que me sorprendo cada día con estas cosas del Piemonte, de esas tradiciones que a nosotros no se nos ocurren en esta época actual, en la Argentina y en tantos otros países, cosas que se perdieron y punto. Pero ellos aún conservan algunas, las que se pueden conservar, y son unas manifestaciones que se llenan de público porque lo llevan realmente en la sangre, lo defienden y no quieren que se pierda, como hacemos nosotros con la lengua, ¿no? Bueno, después está, siguiendo con los Mesté, la viud le persue que acatabu le pel de Cuní, de Peru, la Pin, as dis de tutte queste maneras así, Cuní, Peru, Lapín, los conejos, ¿no? Había gente que iba por los campos a comprar la piel de los conejos. Era uno de los antiguos Mesté que se perdieron. Ahora vamos a tratar de identificar el vocabulario que tenemos que ir aprendiendo más fluido, porque bueno, todo esto que está hablando Chali me parece fantástico, es recordar el pasado y todos esos oficios que ya se perdieron. Indudablemente algunos se perdieron por la evolución de los tiempos, otros porque todo lo manual pasó a segundo lugar y empezó a generarse más actividad en el sector terciario, comerciantes, administrativos, etcétera. Entonces surgieron otros oficios y las profesiones. Entonces, ahora sí, vamos a la ficha y vamos a tratar de leer para conocer los nombres y también para pronunciarlos bien. Dice ahí, Audmesté y Asum. Otros oficios son. Por ejemplo, ustedes si saben, díganlo. Si no, aunque sea intenten adivinar. Y si no, bueno, porque muchos tienen la experiencia de que en su familia hubo esos oficios. Entonces, vayan sacando. Menuisier. Carpintero, il mio nonno. Brava. Menuisier es el carpintero. Muy bien, el menuisier. Ahí tienen, ya pueden ir poniendo el significado. La sartoira. Nunca lee la sartoira. Feminile de sartor. Bien. Muy bien. ¿Qué cosa lee el sartur? Modista. Ajá. Muy Digo yo, bien. no sé. ¿Sí? No sé. Muy bien. Después tenemos lavandé o la lavandera. Podemos usar singular o plural. Perdón, masculino o femenino. Lavandé o lavandera. Cecilia. Nunca lee. Lavandera. Brava. O también el lavandé, no siempre eran mujeres las que lavaban. La mulita, eso se usa todavía ahora, poco, muy poco, pero se usa. La mulita, con l'oncale la mulita, que pasa per la strada, cría, mulita, l'oncale. El afilador. Excelente. Brava. El pruqué, l'oncale el pruqué. A ver. Peluquero. Bravo, Lorenzo, bravo, el peluquero. Peluquero. La bergera. El pastor. Hay tantas canciones de la bergera. Pastora. Eso, la pastora. Pero ¿se aplica más a la pastora de qué? ¿De qué animales? Será de la zona, serán ovejas.
Cabras. Cabras. De cabras, de ovejas, porque para cuando se trataba Y de vacas que se decía pastor directamente o pastora. Acá hay uno que seguro que lo van a saber, Spacín. Nunca le los Spacín. ¿Qué sabe el dispase? Barrendero. Ajá, acá mi alumno invisible dice que es el barrendero. Bravo. El basurero también. También, claro, pero en esa época el basurero no existía, era más el que pasaba a barrer cada tanto, Spacín. Pero sí, correcto. Chavatín. El ¿Será chavatín. de llave? ¿Cerrajero puede ser? No. Totalmente distinto. Es un nombre. ¿Pan? ¿Panadero? No, Apenda la chabata. Miren, Chabata. entre paréntesis, a ver si los ayuda, son otras maneras de llamar al mismo oficio. Calié o suculé. Zapatero. ¿No puedo? Zapatero. De Zapatero. sueco. Zapatero. 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 ¿Se acuerdan el zapatero que trabajaba con ese soporte donde calzaba los zapatos y golpeaba? El chavatín. Que mancurades a trabajo para Sí, mancurades, sí, alle vera, mancurades. El feramiu. Mancurades esiste il feramiuco. Non cale il feramiu? Anduma a te tante cose dal feramiu. Lucy. Tanti charabi. Herrero. Puede ser Diego. el herrero. Diego. Hola. No, ferretería. Eso, el ferretero. El pustín, cosa, non cale il pustín. Cartero. Bien. Achama pustín o achama faturín pustalco. Faturín quiere decir empleado, un empleado, y fattorino, faturín, es en general el cadete. Sería la traducción exacta sería el cadete, ahora, con nuestro vocabulario de ahora, pero es el empleado que hace así tareas de repartir, ir, llevar, venir. Entonces, faturín postal, porque lo que repartía era el correo, la posta, o pustín. Jardiné. Jardinero por asimilación. Jardiné. Jardiné. Safer. Acá también tenemos una palabra que por asimilación sale, safer. Chofer. Eso, viene netamente del francés esta palabra, chauffeur. Nosotros la usamos también, chauffeur. Chauffeur en francés. También se dice autista. Cambré. Mozo. Muy bien. Bien, mozo, el camarero, mozo, muy bien. El pitur. Pintor. El pintor, pero cuidado, ¿qué pintor? Porque fíjense la palabra de al lado, bianchín o ambianchín. Pintor de cuadro. Pintor artista. Pintor de cuadro. El artista. De cuadro, pintor de cuadro. El pintor que pinta cuadros se llama pitur. Y el que pinta paredes, el que acá le decimos el pintor de brocha gorda, el que pinta paredes, bianchín o ambianchín. Esa debe ser nueva, ¿no? O alguno la conocía ya de antes. La ambianchín. No. Bueno, mecánic, pumpista o vigil del feu. El bombero. El bombero, muy bien. ¿Preguntan? Bombero, ya lo dijeron. Ajá. El panaté. Panadero. Cóncale el panaté. Panadero. Muy bien. El panatea leín que aspatar a la farina.
Cosa vuol dispatara, Charlie? Debe dirlo. Cosa le spatara? Desparrama, dice que el panadero es uno que desparrama la harina, ¿eh? Aspatara la farina. Sì, ma poi l'ha tutta insieme a fare cose buone. Sí. Belle buone. El pasticé, que tiene afinidades con panadero. Pastelero. Brava. Hay una interesante. Casiné. Cuidado, acá no hay asociación posible. A ver si alguien sabe lo que es la casina en piemontés. Son como unas granjitas donde la gente vive y vende lo que produce ahí, la gallina. Muy bien, perfecto. Entonces, el casiné, ¿qué sería? Y sería el granjero, ¿no? El granjero. Perfecto. 10 puntos. El granjero. Bueno, y en cambio, cuisiner. Cocinero. Nunca le la cucina en piemontés. La cocina, nunca le. Cocinero. Dijimos cuando estudiábamos la familia que había una palabra que teníamos que tener cuidado, porque cocina en el conjunto de gente de la familia, ¿qué es? ¿Quién se acuerda? Cocina. Primo. Ajá. Cocina es la prima, pero con la misma palabra exactamente también se dice cocina. Entonces tenemos que ver en qué contexto usamos la palabra. En este caso, el cuisiner, ¿qué sería entonces? Cocinero. El cocinero. Bueno, a ver. Bueno, después tenemos aviatur, que se puede decir también piloto, guidatur, loncale, guidatur. Ajá, sí, José Luis, ¿cómo sería? El que maneja. Eso, el conductor. Porque no se olviden que guidé quiere decir conducir. Entonces, guidatur, ale, el que conduce. Algo parecido, pero a ver a qué se aplica esta palabra. Manubratur. Che calecula persona che fa le manovre, manuvratur. Due travaglia. ¿Sí? Son los que manejan esas máquinas, maquinarias grandes. ¿Qué otra cosa? Operadores. Operario. Sí, o que además de las máquinas grandes, ¿qué es lo que pueden maniobrar? Mauricio. Antes, ahora ya es diferente. ¿Maquinista de tren o algo del tren? Trenes, muy bien, claro, exacto. Manubratura, o sea, manobradores, los que hacen las maniobras. Ubrietule. Diego. La tola, cosa è la tola che Chalia dice che a volte noi suma faccia tola? Che quiere decir tola? Noi suma faccia tola quando fa suma certe cose da curaggiose. Lata. Lata, muy bien. Somos cara de lata a veces. Entonces, ¿qué quiere decir ubrietule? Obrero de la lata. Muy bien. Y que entonces traducido, ¿qué sería? El que trabaja en la lata. Guerrero. Ojalatero, pero se aplica también para el hidráulico, para el sanitarista. Pero en realidad, literalmente, para el plomero. Claro, pero literalmente es ojalatero. Está perfecto esa palabra. Ubrietola es el que trabaja la lata. Bueno, verduré, frutarel, el que vende la fruta. Barbé, ¿qué será? Barbero. Ajá, mucho gesto. A ver, le parole. Diego. Y yo supongo que debe ser el peluquero. Peluquero dijimos arriba que ¿cómo se dice? A ver si lo encuentran. El que hace la barba, el peluquero.
Pruque es el peluquero, muy bien. El que hace la barba es barbé. Porque antes Sí, se acuerdan. barbero de Sevilla. ¿Cuál es el peluquero? El Pruque. Está en el primer renglón arriba. Pruque. Bueno, Y la peluquera, la pernoira. La pernoira, con la mujer es la pernoira. Muy bien. La fumnatka, ¿cómo es dice? La fumnatka. Ama de casa. Sí, nosotros decimos ama de casa. Y aquí fumnatka o casa lenga. El cuntadín, ya sabemos, cuntadín o campañín, don Calé. Diego. Ale, culca trabaja, dua trabaja, el cuntadín. En el campo. Caré. En la campaña. Me parece. El camionista, le facil. Ah, qué linda esta. El masle. Nunca lee el masle. Masle a leer el carnicero. Bien. Carero. Mi no va a leer un masle. Más Ah, muy bien, ahí está, ¿ves? Los recuerdos de familia traigan. Masle. Bueno, Mi bisnono policía. también era Masle. ¿Cómo? Y masle. Panaté, masle, verduré, son las típicas, los típicos oficios de los vendedores de determinadas cosas. En general, al vendedor también se le puede decir mercant. Entonces ahí le podemos decir mercanta cabell, por ejemplo, lo que contaba Chali, uno que mercadea cabello, mercantat cabell, mercantat pel, mercantat pulast, tantas cosas. Mercandé quiere decir mercadear. Entonces, mercant es un comerciante. El muturista es algo parecido. ¿A qué otra palabra que dijimos recién? Es un sinónimo. ¿De qué otra palabra el muturista? Más que dice Julieta en el chat. y más que chofer. Guidator. Autista. Cuidador. Pero se aplica mucho para nombrar a los tractoristas. También. Claro, exactamente, ¿no? Que nosotros arriba dijimos que era manubratur. Es más parecido manubratur a muturista. Fiurista. Nunca le fiurista. Florista, que vende Claro. flores, ¿no? Ale facile quella lì. Muradur. Albañil. Albañil. Ajá, albañil, muy bien. Betrier. Vidriero. Ajá, Vidriero. fáciles. Acá viene una muy linda. Furjadur. Ajá. Nunca le la José Luis. forja. En furja, perdón. Los que hacían forja de hierro, de Sí. calentar el hierro para manejarlo. Bravo, proprio. Herrero, sí, para las herraduras. Furjadur. Sí, se usaba mucho en esa época para las cerraduras, pero también para todas las herramientas que había que hacer en hierro. Esa era una profesión, un oficio que tenía mucha actividad. Y otro oficio que tenía mucha actividad era el de minero. Minero, porque no se olviden que todo se construía con piedras. Acá les cuento otra experiencia, no, creo que ya la conté, pero bueno. En el pueblo de mi abuelo, era un pueblo donde se trabajaban mucho las minas, y entonces estaban los que primero hacían en la montaña, hacían huequitos, brechas, así, para poner la dinamita o el explosivo que iba a hacer saltar la parte de piedra que después tenían que trabajar. Y entonces después, una vez que prendían eso, saltaba la mina, y yo me acuerdo que les conté ya una vez que el grito que se escuchaba siempre y que era peligroso y todos se alejaban por eso era ¡Guer la mina!
atención, está por explotar la mina que habían puesto. Y después entonces los cinceladores, los mineros, iban a trabajar sobre eso que habían sacado para poder hacer, de ahí sacaban los adoquines, sacaban las piedras para los puentes. Si ustedes se fijan, todos los puentes estaban hechos en piedra. ¿Quién trabajaba esa piedra con la medida justa? Eran justamente. Para agregar de que en casa mi padre tenía una furgia, que era justamente donde se producía el fuego para mover esas cosas de hierro. Lo llamaba la furgia. Y de ahí viene también la palabra. Sí. Sí, de ahí viene exactamente, la furgia. ¿Te acordás cómo se hacía para prender el fuego? ¿Cómo se animaba el fuego? ¿Qué tenía? Ventilador. Una manija. Tenía mejor que hacerlo a mí. ¿Qué era? Tenía una que daba vuelta y que lanzaba, o sea, daba un viento, que es lo que reavivaba el fuego. Y los carbones solían ser de carbón de piedra. O sea, hulla, esos claro, que exacto, tienen mucha más alta temperatura. Exacto. Yo era el encargado de dar vuelta a la rondana esa. Muy bien, exactamente, muy bien, José Luis. Les iba a contar que yo tenía a mi abuelito que trabajaba en la cantera, pero también formaba parte como una mina. Y bueno, llevaban las piedras a la construcción del puerto, de acá de la ciudad, de Colón, para los distintos edificios públicos, y todavía conservo la libretita con la cantidad de piedras, con la cantidad de arena, de cal que llevaban, y también hay un cuadernito que tiene la receta de la pólvora, o sea, con lo que hacía, como era cantera, no era una mina, entonces cómo lo hacían explotar. Hermoso. Buen recuerdo. Hermoso que me vino. Gracias. Bueno, a mí me gustaría agregar 3 palabras, con mucha humildad, digo, que por ahí son un símbolo del Piemonte, que una sería el viñareu, que sería el viñatero. Bueno, esa existe todavía, por supuesto. Después otra que la vi por película, que son el Lemundín, la señora que trabajaban en los arrozales, en el Rizal. En los arrozales, Lemundín. Y otra que no me acuerdo si se dice así, que son los buscadores de trufa, trufarei, puede ser que sea. Sí. No, porque trufa se dice nínsula. Ya vamos a buscar a los especialistas. Son de Lemundine, íbamos a hablar después más adelante, capaz que no nos dé el tiempo. Y de otros tantos oficios, ya vamos después a agregar, pero está bueno que aporten, si ven que faltan ahí, porque son tantos los oficios que hay, que seguramente algunos se nos pasó, ¿no? Bien. Sí, seguro. Y además, en la ficha van a encontrar que tienen muchos oficios más que están con la palabra escrita en castellano después, ¿no? El gelaté. El gelaté, ecco. El gelaté, all'era famosa il gelaté. E chi è Lorenza era il gelaté San Francisco? Favo y su Rubén. Quiero decir que recién dije que la trufa era la nínsula, no, es la nocciola la nínsula, la trufa se dice trífula, por ende el buscador de trufa es el trifulé, y el que tiene esos perros lanudos que parecen a un caniche un poco más grande, bueno. Claro. Los buscadores de trufa son los buscadores de trufa, que solo los perros las encuentran. El que preguntó por viñatero, que es viñaté, está bien. Fíjense en la ficha que dice también abajo, loncanel vinaté. También se dice vinaté. Aléculca fábrica o arbentel vin. Entonces, y Mundinga pusiste bien, Dante, muy bien. Mundinga es la mujer, siempre eran las mujeres las que cosechaban arroz. Un trabajo muy, muy arduo, muy áspero, muy peligroso,
quedaba destruida la gente que cosechaba el arroz. Hay muchas canciones que hablan de eso. Era un trabajo mal pago y un trabajo golondrina, exactamente, muy mal pago, y que generalmente después de la cosecha quedaban destruidos, volvían a la casa y nadie los conocía porque era un trabajo imparable, metidos en el agua todo el tiempo, no trabajaban con guantes, tenían que sacar con las manos el arroz, así que era en la película Arroz Amargo, una película con Anna Magnani, famosísima, se refiere a eso. Y canciones de Le Mondine hay muchísimas. Venían sobre todo del lado del Véneto, del Friuli, a trabajar a los arrozales de Vercelli y esa zona. Vercelli. Claro. Sí, y dice que siempre estaban agachados, ¿no? Agachadas, porque como decís, eran mujeres generalmente. Claro. Vivían en grandes galpones, muy mal pago, terminaban flaquísimas, y como era una zona de mucho mosquito, todas picoteadas, y guardaban las ranas que estaban en la zona, en las polleras, para después comerlas. Esa era la comida que tenían. Así que imagínense la pobreza, ¿no? Claro, claro. Hay una canción que seguramente muchos de los coros cantan, que habla de eso, que la hija se va de la casa y cuando vuelve le dice a los padres que viene arruinada totalmente por el trabajo que ha hecho. È stata la risaia che mi ha rovinato, está en italiano, no en piemontés, pero la risaia, o sea, el arrozal, la arruinó. Hay un grupo que se llama Mundiné, que tienen canciones muy lindas. Son todas mujeres. Sí. Y cantan la mayoría canciones piemontesas o italianas de la zona. Le Mondine es muy lindo, es un grupo hermoso, vale la pena escucharlo. Quería también agregar que la canción Bella Ciao, en realidad, la versión original es se trata de eso, de Le Mondine, de Risai, que elaboraban en el Risai. Hay una canción que es la original, cantada, después si quieren se las busco en YouTube y la paso al grupito. Habla precisamente de eso. Y lo que pasa es que nosotros conocemos el Bella Ciao, cantada para la canción de Partigiani, pero en realidad es una adaptación de eso, de Le Mondine, que elaboraban en el Risai, que era una canción de protesta en su momento. Para agregar eso. Después gracias voy. Gracias, Claudia. Mazzolin di Fiore también está muy bueno. Bueno, vamos a recordar algunas cosas que vimos recién y completar. Fíjense que ahí, cuando está la pregunta, long calé, quiere decir, ¿qué es? ¿Qué es eso? Hoy aprendemos un poco ese long. Grábenselo solo como sonido, pero después veremos lo que significa. Long calé. Entonces no preguntemos, cosa calé, no es piemontés eso. Long calé. Entonces preguntamos, long calé el fre. El fre aparece en esa estrofa de Raza Nusranga que vimos al principio. Entonces acá dice, ale culca tráfiga kundan kuzu et fer. O sea, sería lo mismo que furjarun. Lankuzu es ese, después de sacar de la furja el hierro caliente, se deposita sobre el ankuzu y se martilla para darle la forma que uno quiere. L'ancuso. En italiano, incudine. Miren de dónde viene la palabra, ¿no? Ancuso. El yunque. Il menuisier se llama también maître de bosque, maestro del bosque o trabajador del bosque. Ale culca trabaja el bosque. Bosque no es, es la madera, ¿no es cierto? Bosque como madera. Pero ahí quiero agregar una cosita. En Piemonte es muy común ver los árboles, o sea, los troncos, ya no árboles, tallados. Inclusive se hacen competencias, y creo que cuando dicen maestro de bosque se refiere también a esa gente que son artistas,
artistas, ¿no? Que se dedican Sí. a tallar, pero cosas hermosas, aves, lobos, caras de los lobos. En tantos lugares del Piemonte que uno hace esos recorridos por la montaña y se encuentran esas obras de arte. También esa gente que se dedica a eso son maids da bosque. Sí, y también, aunque dentro de la casa, durante esos largos inviernos, esa artesanía del tallado de la madera es una artesanía muy típica del Piemonte. Utilizan mucho la madera de fresno, el frassino. Es lo que una madera fuerte pero blanda para trabajar. Entonces, maleable. justamente es maleable. Bueno, después decimos, no apareció este oficio ante el pescador, a la culca pesca y pez. Fíjense porque acaba de venir una tareita después para ustedes, ¿no? Estamos poniendo eso, diciendo qué es cada oficio, después le vamos a pedir que ustedes también armen frasecitas con esto. Y el munaté es el que fabrica imum. Aleculca fábrica imum. Por eso abajo decimos, y arquitect afani projet. El imunate afan imum. E murador afan el trabajo pidur que buté tout ensema. O sea, están los tres dedicados a la construcción, pero uno hace el proyecto, el otro hace los ladrillos, es el que produce los ladrillos, y el albañil, el murador, es el que pone todo junto. Y abajo también decimos, loncalel vinate. El culca fábrica o arventa el vin. Y acá hay una pequeña diferencia, fíjense bien. El journalé ale narvediur gazete o journal. Un vendedor de diarios. El journalé. El journalist ale culca escribe encima gazete o journal. Entonces, nosotros, ¿cómo decimos al que vende diarios? Diariero. 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 Ese es el journalé. Y el journalist sería el que escribe en los diarios, que ¿cómo decimos nosotros? Periodista. Periodista, ahí está. En cambio, acá son dos palabras muy parecidas, muy parecidas. Journalé y journalist. Bueno, a ver qué hora es. Bueno, vamos a saltear todo esto de los oficios porque tienen las traducciones de la mayoría de lo que hemos hablado, así que la cuestión ahora es estudiar y grabarse el nuevo vocabulario. Pero lo que quiero dedicarle un tiempito es a que hoy vamos a aprender de la primera conjugación verbal, que ya la vimos con los verbos modelo, que terminan. ¿Cómo termina la primera conjugación? Infinitivo. E acentuada. E con acento. Per esempio. Canté. Canté. Mangé. Sí. Mangé. Parlé. Pensé. Bien. Pero ahora fíjense que aparece ahí el cuadrito que tienen, aparecen verbos que terminan con la E acentuada, pero que son irregulares. Y son verbos de muchísimo uso. Entonces necesitamos estudiarlos, conocerlos y estudiarlos muy bien. Porque ahora, por ejemplo, si queremos contar cosas usando ya el vocabulario de los oficios, ya necesitamos esos verbos. Entonces serían el verbo fe, que quiere decir hacer. De, que quiere decir dar. Andé. Andar. Andar, ir, ¿no? Y estar. Muy bien. Entonces, fíjense, no responde a esas terminaciones que nosotros dijimos que son tipos de la primera conjugación. Hay cambios.
cambios muy importantes en la primera persona, en las del singular, en la segunda del singular y del plural y la tercera del plural. Entonces sería mi y fazu, aunque se puede decir también mi y fun. Y también, se puede decir y faz. En todos los casos, en el fe, de, ande y este, se puede decir faz, dag, y vad y stag. Que no lo pusimos ahí, pero es otra forma. Claro, ustedes tienen que grabarse la que más ya recuerdan en este momento. A lo mejor me han escuchado decir varias veces en su casa. Bueno, aprovechen y digan esa. De las 3 formas, las 3 son correctas. A mí, por ejemplo, me resulta más fácil decir ifazu, por ejemplo. Bien, pero a otro le puede resultar distinto, una más fácil. En mi casa, después sí, la segunda. En mi casa, mi papá y fun. Para que mi claro. Claro. Bueno, después la segunda y la tercera del singular son iguales que el modelo. Y, entonces sería ifazo o ifun, primera persona. Segunda, ti ifaz. Tercera, kiel afa, nui y fuma. La terminación correspondiente a la primera conjugación ahí se respeta. Pero después viene vui y febe, elur afam. Verbo para estudiar. Lo mismo pasa con el de. Idagu o idun, tiddas, kielada, nuiduma. Vui y debe, ahí hay un error, es con B corta. Sí. Cuidado, eso se tipeó mal. Es con B corta. Vui y debe, con B corta. Corríjanlo, por favor. Pero no les va a resultar difícil, porque fíjense que vuiauti tiene la misma terminación en todos estos verbos. Son verbos irregulares, pero con la misma irregularidad. Y debe, ilur y debu. Ande es ivadu. Acá es más complicado todavía, porque no le queda ni siquiera la raíz. Ivadu o ibun. Idvas ava. Recién retoma la raíz en la primera persona y la segunda del plural. Anduma e andebe. Y después vuelve a decir van. Entonces, andé es el más complicadito de todos estos verbos irregulares. A estudiarlo bien. Mi ibadu o ibun, titvas, kielava, nui anduma, vui andebe, lur avam. El anduma ya lo tienen incorporado, ¿no? Porque siempre decimos nosotros, anduma. Una preguntita me quedó sobre la pregunta Loncalé. Sería ¿qué hace? ¿No? ¿Por qué no se dice Loncalapé? La pregunta es ¿qué es? Claro, la pregunta sería ¿qué es? ¿Cómo se dice qué hace el pescador? No. Loncafa. Por eso digo, ahí empezamos a usar el verbo hacer. Loncafa, el pescatur. O loncadá. Ahí está necesariamente, estamos usando esos verbos, ¿ves? O si no, andúa va. Kuma está. Estos verbos los van a usar para hacer todas las oraciones relativas a los oficios. Así que estudiarlos, como decía ahí Florencia, de memoria. De memoria. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto a esto? Ya vamos a entrar más adelante a estudiar pronombres interrogativos, todo ese tipo de cosas. Por ahora grábense ese lon, que introduce la pregunta. Loncafa, el muradur, loncafa.
da, por ejemplo, el pescatur. Sí. Dua Se puede preguntar también cosa que fa, cosa que ale, o lon que ale. Sí. Ese lon es muy bueno para incorporarlo al vocabulario. Ahora que nos queda un ratito de tiempo, les cuento de los despachas Cornell. Es mía, ¿cuánto es mía, Laura? Sí, sí. Hay muchas otras cosas que vamos a tomar la semana que viene, pero esta está muy linda para escuchar. Los despachas Cornell, una cosa que cuando la escuché la primera vez me sorprendió mucho, son los desollinadores. Lur avenu da lu Osula, ¿no? De la zona de los Careti allá. Un mesté antic, ma tan dur, ¿no? Quasi sempre lo facio le masnachite. Dice que las familias cedían a los patrones desollinadores, a sus niños de 6 o 7 años a cambio de unos pocos centavos, o a los adolescentes prácticamente desnutridos, porque tenían que ser muy, muy flaquitos, delgados, para poder hacer ese trabajo. Todos estos trabajos, como decimos, estos oficios tenían que ver con la extrema pobreza, ¿no? Esta gente venía de la Val Villeso y exponían a sus hijos a un sacrificio que no tiene parangón, porque le entregaban sus hijos a esta gente, a los desollinadores. Los niños estaban solos, siempre sucios, negros por el hollín, y llevaban unas cuerdas con las que se ataban para descender por las chimeneas. En las manos llevaban una especie de cuchillas, unas espátulas de hierro para raspar todo el largo de la chimenea. Ahí en ese val se hace cada año, en el límite con Lombardía y Suiza, ¿no? El Radunno Mundial de Spaccia Camin o Spaccia Furnel, porque se llama así. Se hace un festival, una feria, una fiesta. Ahora es una fiesta, ¿no? Cuentan que ya desde el año 1548 en los mapas de los Alpes ese valle era indicado como el Valle de los Spaccia Furnel. Miren la trascendencia de un oficio. Y ahora actualmente cada septiembre en un lugar que se llama Santa María Maggiore se hace una fiesta, se rinde homenaje a esos niños desollinadores. Viene gente de todos lugares de Italia, y no solo de Italia, de Europa y del mundo, porque llega gente de Estados Unidos, de Japón, personificando a los desollinadores, con harapos, todos sucios, con la cara y las manos pintadas de negro, ¿no? Con esas herramientas en la mano. Hacen un desfile por la ciudad, acompañado de bandas, de música, de grupos de folclore, hasta la plaza central, donde se hace la revocación de la limpieza de las chimeneas. Con todas esas antiguas herramientas, que una se llama la raspa, la spátula fer, con la manuia rampín, con una manija en forma de gancho. Pues tiene el richu, que es una especie de hoja afilada, que dice que la hacían con las viejas agujas de los relojes de los campanarios. Miren qué interesante. La squaretta, que es un bastón, como un mango extensible, donde se ponía el richu. Después tenían el brisquetín o escupín, esa tradicional escobilla que uno ve cuando vemos a Mary Poppins, ¿no? La caparuza y el escufiot, que es una especie de capucha para taparse la cabeza, para no ensuciarse tanto la cabeza, porque piensen que esos niños seguían sucios de hollín por tanto tiempo, porque era un trabajo de estación que se hacía y quedaban negros con todo el calezo ese del hollín de las chimeneas. También de los Spaccia Furnel hay un museo ahí a Santa María Maggiore, en Barbanio Puccio Ossola,
y donde se guarda toda la triste historia de esta gente, ¿no? Y una cosa que llama mucho la atención es que estos diferentes personajes que hacían estos diferentes oficios tenían como lenguajes particulares, que solamente se entendían entre ellos, hablaban diferente lenguaje del resto de la gente para que la gente no los entendiera. Eso también me llamó mucho la atención, como los mañín, que eran los que arreglaban las cacerolas y las ollas de cobre que se usaban tanto. Dice que tenían un lenguaje especial que solamente lo aprendían ellos, y como todo eran mesté que se heredaban de padres a hijos, y así continuaban en la familia y en las generaciones, ¿no? Bueno, como estas historias hay una cantidad, del colchonero, el materacel, del anchoé, que las contaremos en otra clase, Lau. Sí, el anchuvé es hermosa, porque se liga con la bañacauda. ¿Por qué se hacía tanto la bañacauda en el Piemonte? Porque existía ese oficio de anchuvé, que era el que compraba las anchoas, las cuidaba, y el tunelé también, ahora que me acordé de las anchoas, el tunelé, y las trasladaba a los distintos pueblos, y entonces las vendía, pero originariamente venía en general de la Liguria. Pero era una de las cosas cotizadas, digamos, que podían comprar en esa gran pobreza que había. Las conservaban en sal y con eso hacían la famosa bañacauda. Venía de la Liguria y traían anchoas y aceite. Entonces por eso no le ponían crema en la mayoría de los casos. Era el camino de la sal, ¿no? Claro. Que se conoce. Sí. Adis parei l'anchoé adis que era un mesté que all'era anar per contrabandar la sal nascondent-la sota i pes, e parei paguen en la dogana. Nació el trabajo de los vendedores de anchoas porque escondían la sal, la tapaban con las anchoas, se precisaba un pececito pequeño que pasara desapercibido, que tapara bien los huequitos, lo cubrían con sal, para que se pensara que en esos barriles iban solamente anchoas, pero abajo estaba la sal. Y después resultó, porque era tratando de no pagar los impuestos que se pagaban por la sal. Enmascaraban la sal con las anchoas, y así nació el vendedor de anchoas, ¿no? Fíjense, la Valmaira. En aquel momento era más valiosa la sal que las anchoas, al revés de lo que pasa ahora. Claro, pero dice que después descubrieron que vender anchoas era un trabajo que dejaba buenos réditos y era legal, porque la sal era un tráfico, era un contrabando, ¿no? Ahí en Valmaira, en Chele Macra, está también el museo del anchoé, donde se puede ver toda la historia de los vendedores de anchoas. Bueno, como se ve, para que haya un museo de diferentes oficios, es la importancia que le da el piemontés a eso, ¿no? Con respecto a eso que contaba Chali, que es muy interesante, Spatzacamin, eso yo viví muchos años en Alemania y ahí también existían, son muy tradicionales, son Schornsteinfeger se llama. Y lo hacen los chicos jóvenes, porque se conservan todavía muchas chimeneas y es un lugar muy peligroso de la casa, porque o se obstruye y no sale el monóxido, no sale el gas, o se puede incinerar porque queda mucha grasa pegada al hollín. Entonces puede ocasionar incendios. Entonces había muchos chicos jóvenes vestidos todos de negro que recorrían las casas y haciendo ese oficio se pagaban un viaje, por ejemplo, a Estados Unidos o de fin de curso o algo por el estilo. Pero existe todavía eso. Sí. Pero además ustedes no se olviden que era la forma de calefacción. ¿Qué casa no tenía una chimenea?
Claro. No para calefaccionarse, sino que era la gran chimenea de piedra donde se cocinaba. Como decís Claro. vos muy bien, ahí, por lo tanto, los humos que salían eran todos llenos de la grasa de la cocina. Pero no había casa que no tuviera eso. Entonces el oficio era un oficio muy, muy cotizado y como todos los oficios de la época, muy mal pagado, por supuesto. Simplemente para aportar a lo que contaba Chali, que es toda una historia larga, que hoy hablaba con un amigo de Córdoba, él me decía que en la montaña, en aquel momento, hace muchos años, no había sal, y bueno, le empecé a contar esta historia de que de ahí viene la baña cauda y que por eso hay que lavar la anchoa también, si no te queda súper salado. Nosotros ahora la lavamos por el proceso industrial, pero... Y ahí me dijo, mi abuelo la baña cauda era saladísima, no las lavaba las anchoas. Y yo, no, 3 veces por lo menos. Así que bueno, viene de ahí. Y las mujeres adentro de los vestidos también, dice la leyenda, que se cocían las bolsitas con sal, medio en agua, para que no se note. Y bueno, alguna habrán agarrado y bueno, era contrabando, efectivamente, en ese momento, ¿no? Sí, mira, con respecto a eso, no sé si lo ven acá, el libro Los motores de la memoria, que le comentamos la vez pasada, que es esa investigación que hicieron las mujeres piemontesas en la Argentina, auspiciada por la región Piemonte, dice eso que vos decís, Florencia, con respecto a los ruedos. Los ruedos de las polleras de las mujeres eran verdaderas cajas fuertes. Les leo un parrafito muy cortito acá, donde dice, o se los comento, las mujeres habían asumido muchos de los oficios del hombre, porque el hombre vivía en guerra en esa época. Se terminaba una guerra y empezaba otra. Entonces, ¿quién administraba todas las tareas del campo? Las mujeres, pero después también tenían que ir a venderlas. Entonces se habían convertido en hábiles comerciantes, hasta diríamos en hábiles contables. Lo que comenta acá es precisamente que las mujeres iban, vendían los productos que llevaban y guardaban el dinero en el ruedo de la pollera, que era la forma de tenerlo escondido y que no se lo pudieran robar. Pero a la vez, mientras volvían cada una a su pueblo, iban escuchando, preguntando, etcétera, de cuál era en ese momento la moneda más importante y trataban ya de cambiar la plata que traían, que se les desvalorizaba, por una moneda de más valor o por objetos de metal, de un metal valioso. Así que es interesante ver cómo las mujeres en ese periodo de tanta pobreza encontraban soluciones de todos lados para poder mejorar su vida, ¿no? Es muy lindo. ¿Cuál es el título del libro? Los motores de la memoria. De la memoria, gracias. Los motores Con de la respecto memoria. a ese libro, les cuento que hicimos todas las averiguaciones y está agotado. Anduva traballé en tal meste che fuman nui altri, cosa fuma nui adesso alena altra cosa, le pinen cultem bla, ma tutti noi luman meste o luman a professione. Andai avanti a lese perché sono anche le professioni, che sono i travai che es fan dopo aver studiato una specializzazione. Así que avanti.